Bien, en esta clase vamos a repasar algunos procesos relacionados con la división por meiosis. Vamos a analizar también el aspecto de los cromosomas homólogos, por qué se forman, cuál es el significado de que existan estos cromosomas homólogos. Luego repasaremos el proceso de meiosis en sí, en donde vamos a ver cada una de las etapas de este proceso, ¿sí? Y vamos a ver que en sí la meiosis es una división celular en el cual a partir de un núcleo diploide se forman dos núcleos haploides. Vamos a ver el significado de cada uno de estos términos. También vamos a ver cuál es el significado del cariotipo y vamos a ver algunos aspectos del cariotipo en sí. Bien, para empezar, vamos a recordar que los cromosomas, ¿sí?, se forman únicamente en el proceso de división celular, ya sea por mitosis o por meiosis. Los cromosomas se van a formar en esta etapa y no van a estar presentes en este aspecto durante las otras partes del ciclo celular. Es decir, si repasamos el ciclo celular, vamos a ver que en la etapa, ¿sí?, G1, el aspecto del ADN es en forma de cromatina, al igual que en la etapa S y en la etapa G2. Pero en la etapa S se duplica, ¿sí?, el material genético, se duplica el ADN. De todas maneras, hasta no entrada la etapa de división celular, ya sea por mitosis o por meiosis, los cromosomas no van a tener ese aspecto, el ADN no va a tener aspecto de cromosoma, sino que va a tener aspecto de cromatina. Una vez llegada el proceso de meiosis o mitosis, cuando comienza, recién ahí el ADN adquiere el aspecto de cromosoma. Como dijimos recién, cuando uno observa un cromosoma, ¿sí?, tiene que recordar que ya ha ocurrido el proceso de duplicación del ADN en la etapa S del ciclo celular. Por lo tanto, en el cromosoma lo que tenemos es la molécula de ADN duplicada. Es por esto también que a los cromosomas, cuando lo vemos de esta manera, decimos que es un cromosoma duplicado. Acá podemos verlo bien, ¿sí?, en donde vemos que si pudiéramos ver el cromosoma anterior a la mitosis, tendría un aspecto simple, pero una vez que se ha duplicado, ¿sí?, se puede ver que tiene dos partes. Cada una de estas partes del cromosoma se denominan cromátidas hermanas. En las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, aquellas que no son células sexuales o gametas, la cantidad de cromosomas es el doble que en las células sexuales. Esto es debido a que por cada cromosoma que tiene esa célula va a haber otro cromosoma idéntico y a este par de cromosomas se lo conoce como cromosomas homólogos. En cada individuo, esos cromosomas homólogos se heredan, uno del padre y otro de la madre. Si luego podemos, de alguna manera, ordenar a todos los cromosomas homólogos, ¿sí?, teniendo en cuenta su aspecto y estructura, armamos lo que se conoce como cariotipo. En el cariotipo, ¿sí?, vamos a ver entonces ordenados, según su estructura y su forma, en el caso del ser humano, 23 pares de cromosomas. Acá podemos notar también que dependiendo del par de cromosomas sexuales, ¿sí?, que es el último par, el par 23, dependiendo si el aspecto de los cromosomas es de X y de Y, estamos hablando de un hombre, y si el aspecto de esos dos cromosomas del par 23 es de XX, estaríamos hablando de una mujer. Bien, vamos ahora a ver la diferencia en las células sexuales, ¿sí?, porque hasta ahora estábamos hablando de pares de cromosomas homólogos, pero las células sexuales no tienen un par de cromosomas homólogos, sino que tienen cromosomas simples. Es decir, tienen un único representante por cada par, ¿sí? Y esto es debido a que las células sexuales se forman por meiosis, ¿sí? Este proceso de división celular asegura que la cantidad de cromosomas se divida a la mitad
y esto permite que en la fusión de las gametas, en la fecundación, se restablezca la cantidad de cromosomas de cada especie y se forme la primera célula diploide que dará origen al nuevo individuo. Para estudiar la meiosis lo vamos a hacer teniendo en cuenta que lo podemos como separar en dos etapas, ¿sí? Esta separación es únicamente para el estudio del proceso de meiosis. Una primera etapa de la meiosis es la reduccional, que es la etapa en la cual la cantidad de cromosomas se reduce a la mitad. Bien, al igual que en la mitosis, se puede subdividir esta etapa de meiosis 1 en 4 etapas, ¿sí? Que las denominamos igual que en la mitosis: profase 1, porque es la primera parte de la meiosis, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En una segunda etapa de la meiosis, que se denomina ecuacional, ¿sí? Ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Bien, o sea que ya ocurrió una etapa de reducción de la cantidad de cromosomas y ahora en esta etapa, ¿sí? Se produce un proceso similar, no idéntico, pero similar al proceso de mitosis. En este caso, las fases, ¿sí? Se denominan de la misma manera, pero con el número 2. ¿Sí? Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la meiosis 1 podemos ver una profase que es una de las fases más largas, como habíamos visto también en la mitosis, en donde se va a formar el haz de microtúbulos que forma el uso acromático, se van a condensar o formar los cromosomas y en esta etapa va a haber un apareamiento de los cromosomas homólogos. Los que estábamos viendo recién, los cromosomas homólogos en la profase 1, entran en contacto en algunos puntos, ¿bien? Y producen un intercambio, ¿sí? De su estructura, proceso conocido como entrecruzamiento, en donde se amplía la variabilidad genética, dado que se van combinando caracteres o genes que estaban en los padres con los de la madre. Entonces, decimos que en la profase 1 ocurre, entre otros procesos, el apareamiento de cromosomas homólogos, el entrecruzamiento y el crossing over. En la metafase 1, los cromosomas homólogos que ya estaban alineados, ya estaban apareados e intercambiados, se alinean en una línea media, ¿sí? Y las fibras del microtúbulo, el haz de microtúbulos, van enganchando a cada cromosoma. Esta alineación, ¿sí? Dependiendo de las distintas posibles combinaciones, también puede tener un rol importante en la variabilidad genética. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Separación de cromosomas homólogos. Separación de homólogos, esto es importante. ¿Sí? Y en la telofase 1 acá vamos a ver, ¿sí? Que ya se forman dos nuevos núcleos, está desapareciendo todo el aparato mitótico, todo el uso cromático, y alrededor de los cromosomas separados se forman estas nuevas membranas nucleares. Como resultado, entonces, en esta primera etapa, al separarse los cromosomas homólogos, se forman dos núcleos con la mitad de cromosomas que la célula que les dio origen. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de células haploides en este caso. En la separación del citoplasma, ¿sí? En la primera, de la meiosis, se descondensan nuevamente los cromosomas, ¿sí? Y se forma la cromatina, ¿sí? Es decir, el ADN adquiere aspecto de cromatina. Prácticamente inmediatamente de que ocurre la citocinesis 1, ocurre la profase 2, en donde se vuelven a condensar los cromosomas, se vuelve a formar el haz de microtúbulos y por supuesto, se desintegra la membrana nuclear. Esto ocurre en cada una de las células formadas en el proceso de meiosis 1.
En la metafase se alinean los cromosomas a la línea media, ya acá no hay cromosomas homólogos porque ya se separaron, solo hay cromosomas duplicados. Y se separan las cromátidas hermanas. ¿Sí? Fíjense que en la anafase 1 se separaban los cromosomas homólogos, ahora en la anafase 2 se separan, hay una separación de cromátidas hermanas. Es decir, los cromosomas que están duplicados, ¿sí?, separan sus cromátidas hermanas. Luego en la fase 2 se forman sobre cada célula y cada grupo de cromátidas hermanas separadas una nueva membrana nuclear, ¿sí?, y como resultado entonces se van a formar 4 células, ahora haploides, ¿sí?, con la mitad de los cromosomas. Hacemos un repaso de dos aspectos o de dos etapas importantes que las mencioné muy rápido en el paso anterior, que son las de las que amplían o que modifican de alguna manera y que tienen influencia sobre la variabilidad genética. Decíamos que en cada par homólogo, como el que podemos ver acá, cada cromosoma era heredado de la madre y otro del padre. En la profase 1 ocurre lo que se conoce entonces como apareamiento, entran en contacto los cromosomas homólogos e intercambian, no sé si lo llegan a ver, parte de su estructura. Esto genera que algunas características de los genes que estaban en la madre se van a entrecruzar con algunas características de los genes que estaban en el padre. Bien, esto da una modificación en la variabilidad genética, no amplía la variabilidad genética, sino que la modifica, ¿sí?, porque no aparece nada nuevo en realidad, sino que aparecen características que se van ya formadas, pero que se van entrecruzando. Otra etapa que amplía que modifica la variabilidad genética es la alineación aleatoria de los cromosomas homólogos, porque dependiendo de cómo se separen esos cromosomas homólogos, vamos a tener cromosomas en las gametas del padre y de la madre. Lo vemos en esta animación. Vamos a ver entonces que dependiendo, imaginemos que tenemos acá arriba los cromosomas de la madre y acá abajo los cromosomas del padre, es decir, se alinearon así de esa manera. Eso nos va a dar dos tipos de posibles gametas, ¿sí? Una gameta todo con las cromosomas del padre y otra con los cromosomas de la madre. Ahora, si tenemos uno de los cromosomas del padre arriba y uno de la madre abajo, va a dar otra posible combinación y otra posible tipos de gameta. De la misma manera que si tenemos dos del padre mezclado con uno de la madre y dos de la madre con uno del padre, nuevamente da otras combinaciones posibles. Y por último, la combinación que tenemos, el segundo cromosoma en este caso, ¿sí?, con los cromosomas de la madre y el cromosoma de la madre con los del padre. Es decir, que por cada combinación posible de cromosomas, ¿sí?, se va a ir modificando dependiendo de cómo se alineen los cromosomas y luego se separen en la meiosis 1. Esto, como les decía recién, modifica de alguna manera la variabilidad genética, ¿sí? Es decir, es como que si tuviéramos un juego de cartas y la estuviéramos mezclando cada vez más. Y aparecen no nuevas características, sino combinaciones distintas de las características, lo que modifica evidentemente la variabilidad genética. Bien, en próximas clases vamos a ver aspectos más relacionados con la reproducción sexual y cómo estas combinaciones distintas de gameta también van a ser importantes en el momento de la fecundación.